con sus Biblias, pueden abrir al capítulo antes de lo que vamos a ver hoy día, pero primero a los Corintios, capítulo 8, por favor, si pueden abrir, para ver el panorama, el fondo de realmente la primera parte de ese mensaje hoy día, y como parte de un repaso de lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero primero a los Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí esa frase, no comeré carne jamás, esa es una promesa que él está haciendo en palabra. Y entendemos, sí, cuando aprendemos para escuchar palabras, sí va a pegar algunas cosas. Pero más pega las cosas cuando vemos demostrado y nosotros ponemos a tocar y hacer lo que estamos aprendiendo. Y le cuento, o sea, de mi parte, mi familia, mis papis eran hacendados y mi papi y mis papis me enseñó muchas cosas, me enseñaron mucho. Pero una cosa, captaba las cosas que hicieron ellos. Puede ser positivo o negativo. Negativo, mi papi fumaba desde que tenía 18 años y entró al servicio militar. Y fumó toda la vida. Gracias a Dios, ninguno de los 5 hijos fumaron. Pero eso fue el ejemplo que había dado. Pero daba tantas cosas tan bueno para la vida que formó mi carácter de trabajar duro, de levantarme a las 5:30 de la mañana para trabajar desde el 4º grado. No me gustó para nada, pero fue una disciplina que aprendí. Creo que trabajo duro todavía hoy en día, pero no, vamos a ver. Pero eso digo, los ejemplos que capté, cómo trabajar, cómo manejar un tractor, cómo manejar y ordeñar bien una vaca, era algo muy importante para nosotros, pero aprendí por ejemplo. Y en ese versículo 12, versículo 13, al fin de capítulo 8, cuando Pablo dice, no comeré carne jamás, sí fue, desde luego, por supuesto, tenía su valor en palabra. Pero él va ya a la próxima etapa para mostrar qué él hace. No solamente dice las cosas, pero lo hace. Y podemos ver en los versículos de hoy, él acentúa la necesidad de dejar a veces nuestras libertades de lado por el bien de los demás. Y encima de esto nos muestra un gran ejemplo para sustentar sus palabras, para que podamos seguir principios reales y alcanzables. Él ya había expresado a los Corintios en capítulo 4, diciendo, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Se acuerda? Él dijo, no sean seguidores de Apolos, ni a mí, ni Cefas. Pero la diferencia entre ser seguidor de una persona y alguien que imita esto, el fin es para glorificar al Señor. Y debemos ser modelos para los demás, para nuestros hijos, para otros hermanos y hermanas. Entonces, él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces, tenemos que imitar lo que él hizo. Y ahora, 2000 años después, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando ese mismo principio a la iglesia del camino, que procedemos en Cristo. 2000 años después que él escribió estas palabras. Qué lindas palabras, pero qué palabras más desafiantes, un reto para nosotros, seguir en los caminos de él. Y para ver el título de la prédica hoy día,
mis derechos, mis responsabilidades y la voluntad de Dios. Ya hemos hablado mucho de los derechos y vamos a terminar este punto hoy día. Pero Pablo va a demostrar su responsabilidad y cómo está sometido a la voluntad de Dios. ¿Y qué aplicación tiene para nosotros? Ya puede comenzar a ver qué es nuestra manera de pensar en estas cosas, de estas cosas. Oremos. Gracias, Señor, por quién es usted, por su palabra tan clara, cuál es su voluntad. Y de ahí podemos entender qué plan tiene para nuestra vida, para prosperarnos, pero para obedecerle, para demostrar nuestro amor para con usted. Y gracias por los grandes ejemplos en las Escrituras, como Pablo, como vamos a ver hoy día. Pero pensando en tantas personas que han estado alrededor de nosotros desde que nacimos, que fueron ejemplos, buenos y malos, pero ejemplos hacia usted, para que podamos llegar al punto de decir, usted es mi Señor y Salvador, el único que puede perdonarme de mi pecado. Y si usted está aquí hoy día, que hay alguien aquí, Señor, que nunca llegó a ese punto en su vida, que puede ver cuán importante es entender el Evangelio y cómo creer en Jesús como su Salvador. Por eso estamos. Y gracias, Señor, por su bendición sobre nosotros. Ayúdanos a entender más su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya está ahí en 1 Corintios capítulo 9, pueden ponerse de pie y vamos a leer la lectura de hoy día. Cuando tiene 1 Corintios capítulo 9, versículos 12 a 18. Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino de lo que soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tomar asiento. Ahora, primera prueba del día de su atención a la lectura. ¿Qué es el énfasis principal de estos versículos? El Evangelio. 8 veces ha usado en estos 7 versículos el término el Evangelio. Y para poner nuestra atención, ¿cómo está usado? ¿A qué refiere? Vamos a ver, sobre lo que ha dicho en eso. Versículo 12 dice, no poner ningún obstáculo al Evangelio. 14, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 16, si anuncio el Evangelio, si no anunciare el Evangelio. Versículo 18, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio, no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿De qué se trata ese pasaje? Del Evangelio. Y las distintas formas en que impacta la vida de Él y que aplica e implica para nosotros. La semana pasada entendimos que Pablo comenzó
a revelar el derecho de ser apoyado de manera material por su servicio espiritual. Y vimos las primeras tres áreas de su defensa. Y podemos ver aquí en la pantalla, solo para un breve repaso, las defensas para apoyar materialmente a él. Versículo 7, por costumbre, o sea, uno siendo un soldado, un hacendado o un pastor, o sea, debe ya tomar fruto de su labor. Versículos 8 a 10, remuneración justa, el ejemplo del buey que está criando y tiene derecho de comer. Y en versículo 11, una remuneración justa, o sea, lo material, ya está planteando esto para lo espiritual. Y aquí en versículo 12 continuamos esa cuarta de estos 6 defensas que él está dando. Y eso es lo de remuneración justa de otros. Si usted está apoyando a otros, debe ser para nosotros también. Entonces vamos al versículo 12. La primera parte dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dice ahí? O sea, la palabra si otros participan, si otros está practicando, han dicho algo, ustedes ya están proveyendo y está usado de una manera que sí están apoyando, sí han apoyado y quizás en este momento está apoyando otros. Y no dice específicamente, pero podemos entender entre Apolos y Cefas y Pedro que ya estaba recibiendo apoyo de ellos. Y quizás otros también. Y en la cultura griega no fue algo no común que ellos apoyaban a los filósofos o otros que estaban ya dando mensajes buenos como hacemos hoy en día. Corremos para los seminarios para cómo ser un mejor vendedor. ¿Cuántos que han asistido y todos dicen lo mismo? Perdón. Pero pensando en esto, pagamos para estas cosas. Pero dice que si otros participan de ese derecho, ¿qué significa esa palabra derecho? De ese privilegio, de esa fuerza, capacidad, libertad, o un poder, o una jurisdicción, es como un término legal. Si ellos reciben este derecho, ese privilegio de ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dice en la versión NTV? Ponen palabras sencillas que yo, un gringo, puedo entender. Dice, si ustedes sostienen a otros que les prediquen, ¿no deberíamos tener nosotros un mayor derecho, usa esa palabra, a que nos sostengan? Yo soy su padre en la fe. Y él ha dicho eso, yo le he dado todo necesario para que ustedes estén equipados no solamente para conocer a Cristo en el Evangelio, pero para vivir a través de esto. Y no tengo nada, no lo dijo así por orgullo, pero está diciendo, sería demasiado pensar que nos tratan a Bernabé y yo de la misma manera. Y Bernabé ya tenía el mismo modo de pensar. Él trabajaba él mismo para sostenerle. Y eso es algo lógico, fácil para entender. En versículo 1 de ese mismo capítulo, uno de sus credenciales era, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y no está jactando al decir esto. Más allá en su carta podemos ver aquí, En Hechos 18:3, ¿qué dice? Que ha trabajado con sus manos, que ha dado, yo como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y eso es lo que él hizo. Apoyaba a otras personas a través de su trabajo laboral, físico, secular, si quiere decir, para que él podía estar en el campo misionero. En primero a los Corintios, escuchen nomás lo que dice ahí. Primero a los Corintios 15, 10 y 11 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No está siendo orgulloso en decir, yo he dado todo de mi vida para ustedes y les enseñé todo y tenía que ir a otros lados para predicar también. Entonces, en ese sentido, esa es la cuarta defensa. Merezco ser sostenido por ustedes materialmente por mi obra espiritual. Pero aquí hace una pequeña desvío en sus argumentos, porque hay dos más para ver. Pero aquí en la segunda parte del versículo 12 puede leer, pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No hemos empleado, no pusimos en efecto, no actuamos ese derecho para decirles, tiene que darme dinero. Pero ya he puesto cuatro defensas porque tenía derecho de decirlo. Sino, continuando el versículo 12, sino que lo soportamos todo, todas las condiciones. Y esa palabra soportar aquí significa cubrir con silencio. O sea, con paciencia y tal vez hasta sufrimiento, hemos aguantado esa falta de respuesta material de ustedes. Pero soportamos todo, dice él. Sus malas actitudes, y quién sabe, porque ya son 12 versículos de lo mismo, que ni ellos preguntaron acerca o dudaron su apostolado. Y tal vez las murmuraciones, ¿quién es él? Él mató a otros creyentes en su vida anterior. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo vamos a dar y apoyarle económicamente? No dice exactamente cuán fuerte era el ataque, pero él ya estaba dando defensa de él. Pero vamos a ver el motivo por qué. La última parte del versículo 12, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí están los otros 6 versículos que vamos a ver. Lo hizo por amor, por el Evangelio, por lo que él entendió que tenía en el Señor y lo que podía traer a los demás. Lo que nosotros usamos, hermanos y hermanas, como chiste o ligeramente o hasta descuidadosamente, cuando decimos, Dios le paga, porque yo no lo voy a hacer. Esa es una de las primeras frases que aprendí al venir al Ecuador. Pero reímos de esto, pero realmente ellos estaban practicando, Dios le pague, porque nosotros no le vamos a apoyar. O no podían hacer la conexión de lo que Él hace por lo espiritual, ellos tienen que hacer materialmente. Es como no les nacieron en su interior que era necesario o importante o hasta una obligación. Los judíos conocieron la ley, que tenían que apoyar los que trabajaron. Y Pablo habla más de esto. Y los griegos tampoco no tenían ese sentir para apoyarle, porque era algo distinto. Pensaron tal vez que eran para los judíos y no para ellos. Pero en fin, ellos no les apoyaban. Y como vimos, como ser hacedor de carpas, esa frase es muy importante, o sea, hacedor de tiendas para ganar su vida. Esa es una frase usada para mandar misiones al mundo. Y por motivos específicos. Por ejemplo, mi hermano se fue a Egipto, fue profesor de 10 años en una universidad. Pero jamás podía decir que fue misionero. Fue apoyado por su iglesia local. Y ganó el pago de la universidad. Pero su propósito era entrenar pastores que podían ir en otros países del Medio Oriente. Pero todo clandestino.
Entonces, ese ser hacedor de carpas significa que es un doble ocupación, uno para apoyarse económicamente, pero por otro lado, su propósito en la vida es compartir el Evangelio. Eso no debe ser todos nosotros. No estamos aquí en la tierra ganando el sustento que tenemos a través de nuestros trabajos. Pero nuestro propósito es glorificar el nombre del Señor a través del Evangelio. Pero Pablo va más allá. No es que, y puede decir directamente, no es que los pastores de hoy en día deben trabajar fuera de la iglesia para ganar su vida y predicar en la iglesia y ministrar esto. Vamos a ver los próximos dos versículos 13 y 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿Qué son las cosas sagradas aquí? Hoy en día es el Evangelio. Y solo el Evangelio. Y todo el Evangelio. Le explico. Hoy tenemos el Evangelio del Evangelio. ¿Por qué tenemos oración? Porque tenemos un Salvador que nos salvó, nos une aquí y solo podemos orar a Él para nuestra vida diaria, para guiarnos. La alabanza, ¿para qué cantamos? Para dar gloria a su nombre, juntos, escuchar las voces, la última canción, para escuchar las voces de las mujeres. Gracias, mujeres, tienen voces angélicas. Pero eso sí fue algo lindo para compartir esto juntos, para levantar, exaltar su nombre. Los varones bien, pero ya las mujeres un poco mejor. Pero eso es parte de todo el Evangelio, dando gloria a Él para nuestra salvación. La predicación, estamos aquí para compartir el Evangelio, cómo vivir una vida según Cristo, a través de Él. Y para que almas que no conocen a Él puedan llegar y entender quién es Él y la salvación a través de Él. En nuestras ofrendas del Evangelio. El ejemplo principal aquí, hay que apoyar a los misioneros. Gracias a Dios apoyamos a 3 y hasta 4 personas, 5. La semana pasada el pastor Diego habló de los salarios de los pastores. Sí, son altísimos, pero las iglesias grandes de 500, 1000, 2000, 10,000 personas, ellos tienen que administrar bastante. Pero le cuento, la última iglesia donde estuvimos allá, su presupuesto anual era $1 millón. Eso es lo que recibieron en ofrendas. Pero ¿sabe qué? Diezmaron, daba 10% de todos los ingresos para los misioneros. O sea, imagínense, $100,000 para apoyar misioneros a nivel mundial. Y eran entre como 50 misioneros que apoyaron, de varios niveles. Pero digo esto, hay dinero para apoyar, no solamente dentro, la iglesia, pero para expandir a otros lados. Y por eso son las ofrendas. Una parte de esto es para compartir la palabra. Y siempre oramos para la santidad y atender a las personas que llegan a la iglesia, pero también que hay almas que están ganadas siempre. Y eso todo es parte del ministerio de la iglesia. Pero veamos más allá, la comunión entre nosotros. Comunión fraternal, antes, durante y después del culto. Las santas cenas, puro evangelio. Entonces digo eso, las obras, las cosas sagradas, es toda la iglesia, eso está administrado hoy en día por el pastor. No es que hace todo el trabajo, a veces parece que sí, pero no hace todo el trabajo. Pero los que sirven en el altar, el punto de Pablo aquí, del altar, tienen que participar, recibir, ser recipiente o beneficiario de lo que es. Y hasta los griegos, los gentiles, podían entender eso, porque los que trabajaron en sus templos carnales, ellos sí participaron y recibieron parte de lo que hicieron ahí en los templos también.
Pero vamos a ver un ejemplo. Si quiere abrir sus Biblias a Números 18, voy a poner en la pantalla, pero si quiere ver en su Biblia también y anotar. Es un panorama de lo que el punto aquí, esa es la quinta defensa, que eso fue ya puesto desde siempre o desde el principio para los judíos. Versículo 2 de capítulo 18 de Números dice: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entonces esas son las cosas sagradas, están haciendo la obra del templo. Versículo 8, dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Entonces tiene esa tarea para siempre. Pero en versículo 9 llegamos a ver: esto será tuya de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. El versículo 11, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas merecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Entonces, ¿qué está diciendo? El sustento para los levitas, que ni tiene terreno para cultivar nada. Dios dijo: yo le pago, pero a través de toda la congregación. No voy a hacer caer dinero en su regazo o poner en su cuenta bancaria de milagroso. No, eso viene de nosotros. Y eso tenemos que entender, ese principio dado en la palabra de Dios. Y volviendo a versículo 13, podemos entender las personas que están dedicadas en su obra por total, están de recibir de la congregación. Y a continuación, versículo 14, en 1 Corintios 9, dice: así también ordenó el Señor. No solamente desde el Antiguo Testamento, el Señor Jesús mismo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y podemos ver ahora en Lucas capítulo 10, donde revela esto. El versículo 7 a 12. Y posada en aquella misma casa, cuando está mandando a los apóstoles para predicar y sanar. Y por versículo 7, y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces no puede ser muy meticuloso en lo que reciben de la congregación. Pero en este caso, ellos eran de dar y ellos eran con toda confianza comer lo que estaba ofreciendo. Versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Qué tal si no apoyamos al pastor Diego correctamente y él dice: ya, chao polvo de esa iglesia, me voy a otro? Estamos apoyando, estamos dando las ofrendas. Y no es que vamos a dar a él directamente, damos a las ofrendas. Y de eso es el apoyo para el pastor. Tal vez no queremos escuchar esto, pero eso es lo que dice la palabra.
Y eso es lo que tenemos que seguir obedeciendo y tal vez aumentar nuestra obediencia hacia Él. Ustedes saben que nunca hemos pedido su nombre con la cantidad que está diciendo o pidiendo sus salarios para asegurar que están diezmando. Jamás lo vamos a hacer. Está entre usted y Dios. Y si dice, Dios nunca puso en mi corazón dar algo, entonces venga a hablar conmigo, yo le ayudo, yo le guío a esto. Pero al pensar, esa es nuestra, no solamente obligación, esa es nuestra demostración de amor para con el Señor y para todos aquí en la congregación. Entonces aquí Pablo termina sus 6 defensas del motivo de ser recompensado materialmente por su obra espiritual entre ellos. Y vamos ahora a la segunda parte del mensaje, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Eso demuestra el corazón grande de Pablo, del por qué está ahí luchando para compartir el Evangelio. Y la primera parte, pero yo de nada de esto me he aprovechado. En Éfeso, él dijo también ahí, o sea, su anulación, su rechazo, rehusando ese tipo de ayuda mientras que servía en la iglesia allá. Dijo en Hechos 20, ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, eso es un principio aquí. Yo no he empleado ese derecho sobre ustedes. Y la segunda parte, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No está ahí tratando de hacerles sentir tan culpables que ya tenemos que darle algo. Eso tampoco no fue su propósito. Dice, yo no estoy aquí diciendo todas estas cosas por mi propio bien que comiencen a darme dinero. Dice, eso no es. Yo estoy enseñándole un principio aquí que ustedes tienen que hacer en el futuro, pero conmigo ahora no. Con Bernabé ahora no. Pero la última parte del versículo dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Vamos a ver algunos versículos aquí que nos revela algo acerca de lo que quiere decir acerca de esto, mi gloria. Y podemos ver comenzando en 1 Corintios capítulo 1, que decía ahí mismo, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Su gloria no era en él mismo. No quería golpear el pecho y jactarse de sí mismo. Está diciendo, esa gloria es para el Señor. También versículo en Romanos 15 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Eso fue su misión principal, llevar el evangelio a los gentiles. Y por supuesto ya lo eran población, comunidad judía ahí mismo y en todos los templos. Pero su misión era para gloriar a Cristo y glorificarle a Él a través de predicar el Evangelio. Y por último, Hechos 20:24, ahí dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí coincide esto, o sea, más precioso que mi vida, y él dice, prefiero morir antes que alguien piense que yo estoy recibiendo dinero de esa congregación por hacer una obra espiritual predicando el Evangelio. Pablo estaba bien claro aquí, tengo derecho, pero nunca le he empleado recibirlo, no voy a pedirlo, no quiero de ustedes ahora, y prefiero morir antes de recibir esto.
Parece medio orgulloso, pero sabemos que él fue tan orgulloso de predicar el Evangelio y entendió cuán importante era esto. Y aquí dice, no, yo no he sacrificado algo. No está diciendo que ha hecho o ha entrado un modo de sacrificio. No queríamos decir que yo hice esto, dejé todo esto en mi vida para ustedes. No, y lo hizo por Cristo. ¿Y qué motivo más grande habrá? Versículos 16 y 17 desglosa un poco más acerca de la gloria de que está hablando. Y voy a leer esos dos versículos. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero de mi mala voluntad, la comisión me ha sido encomendado. Hermanos y hermanas, aquí está diciendo, ese es el eje de su deseo de predicar y compartir con los de Corintio. No tengo nada de gloriarme por mí mismo. ¿Y por qué me es impuesto necesidad? O sea, esa es la voluntad de Dios en y sobre y para mi vida. ¿Qué más puedo hacer? Y el fin del versículo 16, cuando dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio, está algo muy pesado que entiende que va a suceder a él. A Jeremías tenía fuego en sus huesos cuando dejó de predicar. Y Pablo entendió esto muy bien. Yo no puedo dejar de hacerlo. Y llegando al versículo 17, la combinación de esos dos versículos es una mezcla gloriosa y un ejemplo para seguir acerca de Pablo, de su obediencia y la dispensación, el llamado, la comisión dado a él para que él podía ministrar el Evangelio a ellos. Y si fue comisionado, o sea, es un siervo, fue dado el papel de un mayordomo, usted tiene eso para manejar para mi bien, dice Cristo a él, y hay que compartir esto con los demás. ¿Y qué es un mayordomo? ¿Qué es algo comisionado? Es un siervo, un esclavo. Y al fin del día tenía que decirle, ¿sabe qué? Yo hice lo que me llamaron a hacer, ¿qué más puedo? O sea, ni alzo la cabeza. Soy siervo inútil, pero gracias por usarme, Señor, en esta manera. Y algo aquí que es importante entender acerca de los pastores, los que laboran para nosotros y sobre nuestras vidas. Vamos a ver en Hebreos 13:7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es el pastor? ¿Qué es un pastor de una iglesia? ¿Qué es un obrero que ve importancia en su vida? ¿Qué dice aquí en ese versículo? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Eso tiene valor para nosotros? Nosotros, estamos para complacer a nuestros jefes todos los días, o a nuestros empleados, o a nuestros clientes. Hacemos cualquier cosa para no enojarles, la mayoría por lo menos. Pero en este caso, un pastor vela por nuestras almas. Si eso tiene valor, ¿cómo no? Como Pablo dijo antes, ¿cómo no podemos recompensarles de alguna forma? Y eso es el último llamado aquí para cerrar ese mensaje de entender cómo tenemos que apoyar a no solamente nuestros pastores, pero la obra de la iglesia con nuestras ofrendas.
Y hay lo que damos cada semana, y hay ocasiones especiales que el Señor sí pone en nuestro corazón para dar más, o para otra necesidad en la iglesia. Y siempre hay. No podemos siempre ayudar, pero cuando podemos tenemos que ser obedientes. Entonces Pablo aquí tenía la compulsión, no podía resistir. Y como dije antes, eso es una linda mezcla para nosotros, para seguir este ejemplo, conocer su palabra y su voluntad, y de ahí ejecutarlo en obediencia, demostrando nuestro amor para con Él. Y por último, versículo 18, dice, yo no hago para nada, entonces, ¿qué es mi recompensa? Comienza el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Como vuelve anteriormente, no quiero ofender a nadie en recibir ofrendas de ustedes. Si quiere dar, o sea, ni dijo si quiere dar, qué hacer. Pero está diciendo, yo no lo voy a recibir. Yo solo quiero servirles y predicar el Evangelio gratuitamente. Él estuvo dispuesto de hacer para los demás cuando parece que nadie más quería involucrarse. Y ahí llegamos a nuestras conclusiones. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 y 2, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él le ha dicho. Entonces, entre nosotros hoy en día estamos llamados para apoyar los levitas. O sea, la iglesia y los pastores. Esa es la primera conclusión. Y queda esto con usted para ver cómo están ustedes en ese sentido. Pero la segunda conclusión es más dirigida a nosotros. Y eso podemos ver en el título de la prédica de hoy día. ¿Qué derechos estoy practicando que realmente no es para el bien de los demás? ¿Qué hago como padre que realmente da mal ejemplo a mi hijo, a mi esposa, a mis hermanos y a mi suegro y a mi familia, a la iglesia, a mis jefes y a mis colegas? ¿Qué derechos pienso que yo lo merezco, pero estoy dando un mal testimonio? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Estoy buscando la palabra de Dios, cómo vivir una vida santificada delante de Él y delante de mis hermanos y hermanas y delante del mundo perdido. Y por último, cuando llego a conocer la voluntad de Dios sobre mi vida, ¿qué hago? Soy como Jonás y cierro el libro y chao, me voy a otra dirección. O busco, Señor, yo no puedo. Eso es lo que Él quiere escuchar. Porque Él nos dice, yo le enseño, yo le guío, yo le tomo por la mano, paso por paso, y no va a ser fácil, pero vamos a ir a la próxima etapa. Entonces, derechos, responsabilidades y voluntad, ¿qué hacemos? Hermanos y hermanas, tenemos una tarea bien clara. Es el Evangelio en nuestras vidas. Y amigos, si usted está aquí y no entiende qué es el Evangelio acerca de yo soy pecador y separado de la presencia y la comunión con el Señor, y solo Él a través del sacrificio de su Hijo puede satisfacer la ira de Dios y la condenación, separado de Él eternamente. Si no entienden que Él está ofreciendo que por fe, por creer en Él por fe y no ninguna obra que puede hacer, por fe puedo creer en Él y decir que usted, Señor, es mi Señor y Salvador.
Somos una de las dos cosas. Y dejo con usted para entender y preguntar si tiene algunas preguntas. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por llamar a nuestra atención algunas necesidades que tal vez estamos negligentes en cumplir. Y primero es conocer su palabra. Señor, que seamos verdaderos adoradores si somos hijos e hijas suyas. Que podemos ya buscar su palabra, adorarle en canción, en himnos, en oración, en devoción diaria. Y buscar la comunión con los demás dentro de la iglesia y buscar atención de los que no creen en usted para demostrar y decir lo que es el Evangelio. Gracias por cada uno aquí hoy día que está buscando más de usted, Señor, que está aquí para alabar su nombre, para predicar el Evangelio entre semana y que damos ánimo los unos a los otros como hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.